Jehová es mi luz y mi salvación. Es tan necesario que usted se asegure que el Señor sea su luz y su salvación. Muchas personas tristemente tienen al Señor para momentos de emergencia únicamente. Únicamente piensan en Él, únicamente lo buscan solo cuando están pasando por una necesidad. Y no es malo buscar a Dios cuando estamos pasando por una necesidad. Lo malo es buscarlo solamente cuando tenemos una necesidad. Y cuando la persona ha pasado por la dificultad, ha solventado el problema, se ha arreglado el conflicto, al paso de los días se van olvidando de que Dios fue el que les solucionó el conflicto. Y a algunos no se les olvida, saben que fue Dios el que resolvió el asunto, y cuando usted le pregunta qué tal y cómo terminó todo aquello, pues gracias a Dios, mire, esto, gracias a Dios lo otro. Algunas personas están conscientes cuando dicen gracias a Dios. Es decir, fue debido a Dios que se arregló el problema. Y otros lo dicen solo por un decir nada más. Sí, gracias a Dios todo salió bien. O sea, se resolvió así por así. Pero esa frase, gracias a Dios, es como un estribillo, algo que se dice sin reflexionar y sin que verdaderamente la persona así lo mire y así lo crea. El punto es que al paso de los días dejan de pensar en Dios, dejan de pedirle a Dios, dejan de buscar a Dios. Y qué mal, porque la persona no va a aprender. No aprendió que Dios permitió esa dificultad para que la persona se acerque a Él. El problema es que muchos solo se acercan en el momento de la dificultad y pasa la dificultad y comienzan a alejarse nuevamente de Dios. ¿Y será que Dios no sabía que se iban a acercar y se iban a alejar? Claro que sí. Por supuesto. Entonces les manda otra prueba, les manda otra dificultad, los vuelve a llevar al desierto para así poderles hablar al corazón. Y entonces viene una prueba mayor, una dificultad de proporciones mucho más enormes. Y entonces ahí se dan cuenta que es Dios el que está tratando con ellos. Y entonces Dios manda a un siervo suyo, a una sierva suya, para decirles, esto que usted está pasando, Dios lo está permitiendo para que usted reconcilie, para que usted se acerque a Él, para que usted lo busque y no se aleje. Entonces ahí la gente como que le hace clic el asunto y como que entiende, hace insight, como llaman los psicólogos. Y entonces comienzan a buscar a Dios de manera permanente. Nosotros, como hijos de Dios e hijas de Dios, tenemos que hacer del Señor no solamente aquel que nos resuelve un problema, no solamente verlo como alguien que nos va a sacar de un conflicto, que nos va a sacar de la adversidad, y luego de eso olvidarnos de Él. No. Tenemos que tener a Dios en primer lugar, como nuestra luz y número 2, como nuestra salvación. ¿Por qué como nuestra luz? Porque cuando se vive en pecado, se vive en oscuridad. Cuando la persona comete
iniquidad está viviendo en oscuridad. Cuando el hombre o la mujer practica fornicación, adulterio, cae en la pornografía, dice palabras obscenas, es irrespetuoso, es mal hablado, es agresivo, es violento, está viviendo en la oscuridad. Está viviendo en la oscuridad. Mis hermanas, ¿me escuchan? Solo quiero saber si se escucha mi voz. Sí. Amén. Sí, pastor, se escucha. Amén. Sí, se escucha muy bien. Amén, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, les decía, cuando se vive en pecado, cuando el hombre o la mujer está viviendo en iniquidad, ¿qué pasa? Está viviendo en tinieblas. Y una persona que vive en tinieblas, mis hermanos y mi hermana, no sabe a dónde va. No sabe hacia dónde se dirige. Sencillamente no sabe. No sabe. Y por cuanto no sabe, agarra cualquier camino. Cualquier camino va a terminar agarrando. Porque no sabe hacia dónde se dirige. Lo llaman para tal o cual religión, ahí va la persona para esa religión. Le dicen que vaya con el psicólogo, va para donde el psicólogo. Cosa que no es malo ir con un psicólogo. Humanamente, bueno, le van a ayudar, pero al final no va a resolver el conflicto principal, que es el conflicto que la persona tiene con Dios. Y le dicen, vaya con tal o cual brujo, ahí va la persona con tal o cual brujo. Practican la hechicería, practican la brujería, practican el ocultismo, porque están viviendo en oscuridad y cada vez más, cada día que pasa, cada cosa que hacen, se hunden mucho más en la oscuridad. O sea, que si antes medio se miraba un poquito, con cada situación que practican, con cada cosa que hacen, tratando de encontrar una luz, tratando de encontrar una salida, tratando de encontrar el camino, la situación se hace mucho más oscura todavía y cada vez van a mirar menos. ¿Y qué pasa, mi hermana, mi hermano, cuando uno no mira por dónde camina? ¿Qué pasa cuando se va la luz en su casa y usted no logra encender una vela, un cerillo o el celular lo tiene descargado y camina sin cuidado? ¿Qué va a pasar? Se puede dar contra el marco de la puerta, se puede dar contra una pared, puede tropezar con algo y caer, se puede lastimar. Así sucede cuando las personas viven en completa oscuridad. Se tropezan por acá, se tropiezan por allá, se dan contra la pared, se dan contra el marco de una ventana, se dan contra un poste, tropiezan y se lastiman los pies. O sea, se dan de golpes y golpes y golpes y más golpes. Y la persona dice, pero es que yo no sé, Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no me contesta. ¿Por qué es que yo tengo tan mala suerte? Porque es que me llueve sobre mojado, de una cosa a otra y de esa otra a otra. Porque están viviendo en completa oscuridad y entre más oscuro sea el ambiente,
Entre más oscuridad hay en su vida, más tropezones van a haber, más golpes se van a dar. Y el problema es que no van a saber ni siquiera por qué es que se están dando tantos golpes, por qué es que la están pasando tan terrible. No logran identificar la causa. ¿Y por qué? Porque cuando usted está en completa oscuridad, no sabe ni contra qué va a tropezar. No sabe si eso con lo que toparon sus pies era una piedra, era una caja, era una regla, era un tablón. No se da cuenta, solo asume, simplemente dice, bueno, me tropecé con esto, con lo otro, pero al final no sabe exactamente con qué se tropezó. Y así pasa en la vida. Las personas suelen asumir de manera inmediata, de manera anticipada las cosas. Y luego se asume lo malo, luego lo peor, y a veces no es tan así, pero porque están en oscuridad, no logran identificar, no logran discernir. Entonces, vivir en pecado automáticamente hace que vivamos en oscuridad. Y viviendo en oscuridad nos perdemos. Usted va por un bosque y va en completa oscuridad, al final no sabe ni para dónde está agarrando. Cuando se viene a dar cuenta, usted dice, pero qué raro, es que el camino no era tan así, tanta piedra que siento yo acá, y el camino hacia mi casa no había tanta piedra, yo creo que me perdí. Yo creo que agarré por otro lado, es que no se miraba. Claro, cuando no se mira, cuando hay oscuridad, la gente agarra para cualquier parte y no logran encontrar el camino, la verdad y la vida que es nuestro Señor Jesucristo. No logran, no pueden. Porque lo primero que tienen que hacer, o que tienen que recibir, mejor dicho, lo primero que tiene que acontecer, que tiene que pasar en la vida de estas personas, es que reciban un poco de luz. Con un poco de luz, entonces ya empiezan a identificar cuál es el camino que tienen que tomar. ¿Y cuándo es que llega luz a aquel que anda en oscuridad? Cuando escuchan la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el ser humano escucha a través de un predicador, a través de un programa en la radio, a través de un video en la internet, a través de un familiar, de un vecino, de un amigo, de un compañero de trabajo, alguien que les hable la palabra de Dios, y ahí les empieza a llegar la luz. Por eso, mi hermana y mi hermano, usted no puede no testificar. Usted debe testificar. Usted debe aprenderse la palabra del Señor. Usted debe compartir la palabra del Señor a los demás. Usted tiene, mi hermano y mi hermana, la obligación de hacerlo. Yo tengo la obligación de hacerlo. Porque la palabra de Dios nos manda, nos ordena que lo hagamos. Es más, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Seguramente usted no se va a ir por todo el mundo, por todo el continente predicando la palabra, pero hay un mundo a su alrededor y usted es responsable de ese mundo a su alrededor. Sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus clientes, sus proveedores,
sus parientes, sus familiares, alguien con el que se encuentre en X o Y lugar, usted necesita ser luz, porque dice la palabra que nosotros somos luz del mundo. Y usted necesita llevar la luz, darles de esa luz al que está en oscuridad. Y usted lo hace cuando usted evangeliza a una persona. Cuando usted le dice, y usted va a alguna iglesia, pertenece a alguna iglesia, usted practica algún tipo de religión, viera que sí, que voy a tal religión. Ah, bueno. Y ya le han hablado de Jesucristo, porque Jesucristo no es religión. Sí, claro. Y ya recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y ya le han platicado acerca de que la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Viera que no, nunca me han dicho eso. Pues viera que la Biblia dice eso usted. Dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Quiere decir que cuando la persona muere, ahí no se acaba todo, ahí comienza todo. Y si la persona está preparada, se va con Dios. Y si no, enfrentará el juicio de Dios. ¿Le gustaría a usted recibir a Jesús como Señor y Salvador? La Biblia dice que aquellos que le recibieron les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. O sea que usted se convierte en hijo de Dios si usted recibe a Jesucristo. Que si usted confiesa con su boca a Jesús como Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice la Biblia que usted será salvo, que usted será salva. Es necesario, mi hermana, mi hermano, que usted aprenda un poco de lo que es el evangelismo. Y más que poco, mucho. Para que usted pueda darle de esa luz que usted ya tiene a aquellos que están viviendo en la oscuridad. Bendito sea Dios que el Señor de una o de otra manera utilizó algún medio para que nosotros recibiéramos la luz, fuéramos iluminados, para que viéramos la situación en la que estábamos y para que tomáramos una decisión. Y bendito sea Dios que usted tomó la mejor decisión, la decisión de entregarle su vida a Jesucristo, de pedirle a Él que Él sea su salvación. Por eso yo le mencioné hace un momento que dos cosas son más que necesarias, más que importantes en su vida, son vida o muerte. Número uno, que Él sea su luz. Y número dos, que Él sea su salvación. Para que nosotros recibiéramos la salvación de nuestro Señor Jesucristo, primero fuimos iluminados. Primero recibimos la luz. Y número dos, fuimos salvos en el momento en el que nos entregamos a Él. En el momento en el que lo confesamos como Señor y Salvador. En el momento en el que nos arrepentimos. Pero este es un acto que trae como resultado el hecho de vivir de manera constante en esa condición. O sea, no es algo que hacemos o que hicimos hace un año y luego nos olvidamos de eso. Porque entonces el Señor no se convirtió en su luz. El Señor no se convirtió en su salvación. Pero si usted lo hizo y usted ha buscado el rostro del Señor, ha escuchado su palabra, ha leído su palabra, ha reflexionado en su palabra, incluso ha compartido su palabra, entonces Él sí es su luz. Y por consecuencia, Él es su Salvador. Y entonces, si Él es su luz y Él es su Salvador, en momentos de dificultad, en momentos de lucha, en momentos de problemas, en momentos en el que usted ya no sabe ni qué hacer,
se siente entre la espada y la pared, se siente desesperada, se siente en un agujero, se siente en un pozo del cual no puede salir, se siente caminando en un túnel al cual no le mira ninguna luz al final del mismo. En esos momentos usted sabe que Él es su Salvador y que Él la va a rescatar y que Él la va a salvar. Pero no va a estar con Él solamente para ese momento de conflicto. No va a estar con Él solamente en el momento en el que Él puede hacer algo por usted, sino que usted ya estaba con Él. Y el Señor la va a rescatar o lo va a rescatar y usted seguirá con Él. No como aquellas personas que solamente en un momento de necesidad lo buscan y luego se olvidan de Él. Y eso es triste y es terrible. Así que, si Él es su luz y Él es su Salvador, significa que usted día con día, semana con semana, está recibiendo de esa luz, que es la palabra del Señor. Y que usted de manera frecuente tiene comunión con Él. No solo como su proveedor de luz, sino como su proveedor de salvación. Salvación de la muerte segunda, del infierno. Salvación del pecado, salvación de la enfermedad, salvación de la miseria. Porque al fin y al cabo todo eso es una maldición. Así que número 1, el Señor como su luz. Número 2, como su salvación. Y entonces dice, ¿de quién temeré? Hermana y hermano, ¿de quién? Hágame favor, ¿de quién va a temer usted si usted está con el amo, con el creador, con el todopoderoso, el que tiene todo el poder? ¿De qué o de quién va a temer? Si no está viviendo en tinieblas. Normalmente el que está en tinieblas tiene miedo porque no sabe ni lo que oyó. ¿De dónde vino ese ruido? No sabe ni lo que está pasando. Tal vez un ratón pasó por ahí, botó, qué sé yo, un recipiente, movió algo, botó algo, y usted luego piensa, un delincuente, se me metieron los ladrones, me van a asaltar, me van a matar, van a hacer esto, van a hacer lo otro. Y seguramente fue solo un gato, un ratón. Cuando se vive en oscuridad, se tiene toda clase de temor. Pero cuando tenemos la luz del Señor, el miedo se va. Cuando sabemos que Él es nuestro Salvador, el miedo no se asoma. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos va a rescatar. Entonces, ¿de quién va a temer o de qué va a temer? De nadie, de nada. Pero el texto no se queda solamente ahí. Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Empieza la relación con Dios recibiendo la luz. Alguien le habló de Él. Y usted recibió luz en ese momento. Sus tinieblas empezaron a disiparse cuando comenzó a recibir esa luz. Pero dio un paso más. Usted recibió a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, se completa eso que dice, es mi luz y mi salvación. Porque entonces ya Él es también su salvación, no solamente es su luz. Pero número 3, en el desarrollo de su vida cristiana, Él se tiene que convertir en su fortaleza, en la fortaleza de su vida. Y si Él es la fortaleza de su vida, surge otra pregunta del salmista David. Y dice, ¿de quién he de atemorizarme? Es prácticamente la misma pregunta formulada con otras palabras. Un pequeño cambio ahí. Pero al final es,
¿Qué me va a atemorizar? ¿A qué le voy a temer? Si Él es mi luz, si Él es mi salvador y si Él es mi fortaleza. Porque el Señor le fortalece. Usted tiene que estar fortalecida espiritualmente. Si usted está fortalecida, usted no va a tener temor de nada. Pero si usted no se fortalece en el Señor, mi hermana, mi hermano, va a temerle a todo. Peor si este hombre se va a ir con otra. Peor si este hombre jamás va a volver. Peor si voy a fracasar en esto. Peor si me van a despedir del trabajo. Peor si mi negocio va a quebrar. Peor si mis hijos se van a enfermar. Peor si me va a pegar tal cosa, me voy a morir. La gente vive llena de temores porque no ha hecho del Señor la fortaleza de su vida. Y es que no es nada más que el Señor sea su fortaleza, es la fortaleza de su vida. O sea, todas las áreas y todos los aspectos de su vida son impactados por la fortaleza del Señor. Son alcanzados por la fortaleza del Señor. El Señor debe ser la fortaleza de su vida. Debe ser el soporte. Mucha gente tiene el dinero como su soporte. Y toda su vida gira en torno al dinero. Y siempre temiendo a perder el dinero. Y siempre creyendo que pueden perder su dinero. Y si pierden su dinero, lo pierden todo. Por eso es que mucha gente cuando quiebra financieramente, algunos hasta se quitan la vida. Porque toda su vida giraba en torno al dinero. Es decir, el dinero les daba una fortaleza. Una fortaleza. Pero al final es una falsa fortaleza. Porque la verdadera fortaleza, lo que verdaderamente sostiene al ser humano, no es la seguridad de tener una cuenta alta en el banco, no es el hecho de saber que tiene 20 o 30 negocios, no es el hecho de saber que tiene un buen sueldo en X o Y empresa, no es saber esto o lo otro, no, es el Señor. Él es la verdadera fortaleza de su vida, quien verdaderamente la va a sostener en los buenos y en los malos momentos. Y sobre todo es en los malos momentos donde más necesitamos de su fortaleza. Pero ¿cómo se va a fortalecer alguien que no busca a Dios? ¿Cómo se va a fortalecer alguien que no agrada a Dios, que no alaba a Dios, que no adora a Dios? No se va a fortalecer. Y entonces un cristiano y una cristiana débil en la fe, a cada rato va a caer, llegar a la tentación y caerá en la tentación. Caerá en el pecado. Un cristiano, una cristiana débil en la fe, vive lleno de temores. Le teme a esto, le teme al otro, le teme aquí, teme allá. Y lo peor de todo es que muchos de esos temores se llegan a materializar. Y otros no llegan a materializarse, pero la persona vivió angustiada, descompensada, en crisis, todo ese tiempo por algo que no le llegó a pasar. Y lo que sí le llegó a pasar fue porque lo atrajo con el temor que tanto tenía. Un cristiano o una cristiana débil en algunos de los aspectos de su vida, ni siquiera en todos, en algunos aspectos de su vida, será un cristiano o una cristiana que vivirá una vida en fracaso, una vida en derrota, presa todo el tiempo de temores, de pecados, de enfermedades, incluso de miseria, de tantas cosas, porque no ha podido fortalecerse. Y cuando no se fortalece, el enemigo se aprovecha y el enemigo toma ventaja de que esa persona está en una etapa de mucha debilidad y entonces hace
y deshace con la vida de la persona. Tristemente, teniendo a su alcance el recurso para poderse fortalecer, no se fortalece. Así que es tan, pero tan necesario, número uno, que Él sea su luz. Que Él sea su Salvador. Que Él sea su fortaleza. Que usted pueda decir como el salmista: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido, ungida con aceite fresco. Es necesario que sus fuerzas se aumenten como las del búfalo y que usted sea ungido, ungida con aceite fresco. ¿Cómo va a tener aceite aquel cristiano que no tiene comunión con Dios? ¿Cómo va a tener aceite aquella cristiana que jamás se somete a Dios, que no busca su presencia? Pues no habrá unción, y al no haber unción, no hay fortaleza, no hay fuerzas como las del búfalo. Así que es necesario que el Señor sea su fortaleza, mi hermano y mi hermana. Entonces, dice la palabra, cuando se juntaron contra mí los malignos, número 1, mis angustiadores, número 2, mis enemigos, número 3, ¿para qué? Para comer mis carnes. Para comer mis carnes, dice la palabra. Ellos tropezaron y cayeron. Así que cuanto espíritu inmundo quiera hacerle daño, hacerle mal, el maligno es el que hace el mal. Los angustiadores, los que provocan y los que generan angustia, desesperación, tristeza, y abundan esos demonios, esos espíritus inmundos, mis hermanos, abundan. Se generan los conflictos. De pronto hay una situación adversa y entonces en ese momento es donde aparecen los angustiadores y generan descompensación, conflicto, angustia, tribulación, etcétera. Y aparecen los enemigos. Y recordemos que los demonios son nuestros enemigos. Algunos van a llegar para hacerle un mal, otros van a llegar únicamente para angustiarlo. Fíjese pues, dése cuenta. Unos espíritus inmundos llegan para hacerle mal, que son los malignos. Luego llegan los angustiadores que se aprovechan del mal que le hicieron los malignos. Y luego se aparecen sus enemigos, los que ya tenían algo contra usted. Si lo pudiéramos trasladar al plano humano, aquellos que ya tenían algo ya era una situación personal. Ya había ahí algo, ya querían ejecutar una venganza, no hallaban el momento. Y encontraron el momento cuando ven que hay poca luz en esa persona. Encontraron el momento cuando ven que esa persona ya no tiene comunión con su Salvador. Encontraron el momento cuando se dieron cuenta que ya el Señor ya no era la fortaleza de la vida de esa persona. Y entonces ahí aparecen los que hacen el mal, los que generan la angustia, y ahí aparecen los enemigos para ver de qué manera van a destruirle, porque lo que quieren es comerse su carne,
porque así dice ahí, para comer mis carnes. O sea, en otras palabras, no solamente quieren enfermar al cristiano, no solamente quieren que el cristiano pierda a su familia, no solamente quieren que el cristiano fracase en su negocio, no solamente quieren que el cristiano se vaya a la bancarrota, no solamente eso. Se lo quieren devorar, se lo quieren comer de una vez. No lo quieren morder, se lo quieren comer. Un perro le puede morder, pero estos no van como un perro, estos van como un león que se lo quieren devorar. Y de hecho la palabra dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién se devora. Así de sencillo. El diablo anda como león rugiente, viendo a quién se devora. Y haciendo un pequeño juego de palabras, el que no ora, el diablo se lo devora. Así de simple. El que no ora, el diablo se lo devora. El que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Así que estos enemigos, angustiadores y malignos, se aprovechan entonces de esa condición para destruir por completo a esa persona. Destruirle, pero destruirle, no solo quitarle la vida. Primero se la va a quitar de una manera y de otra. Por eso es que usted oye mucha gente que dice, esto me quita la vida, ya no aguanto, esta situación me está quitando la vida. Y sí, ahí están los angustiadores. Ahí están los angustiadores. Ahí están los malignos haciendo el daño, ahí están los angustiadores aprovechándose, ahí están los enemigos. Pero no solamente para quitarle la vida mientras está con vida, le quieren literalmente quitar la vida, se lo quieren llevar al cementerio. Pero eso de llevárselo al cementerio solo es el puente. Lo que quieren es llevárselo al infierno, así de simple, así de sencillo. Pero cuando el Señor, así como decía el salmista, Jehová es mi luz, el Señor es su luz, y mi salvación es su salvador. Jehová es la fortaleza de su vida. Entonces, dice el salmista, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Y luego explica, cuando estos se juntaron contra mí. Dese cuenta, contra mí. O sea, se juntaron con un único propósito, hacerle daño. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes. ¿Qué pasó? Dice, ellos tropezaron y cayeron. Ahí van a ir a parar al suelo los espíritus inmundos. Esto de tropezar y caer es una figura. En otras palabras, no logran su propósito, no logran su cometido, reciben un daño al momento de tropezar porque se van a lastimar y luego ¡boom! Para el suelo. Y ya sin ganas de levantarse para volverle a atacar, porque ya saben que van a volver a tropezar y van a volver a caer. Y si se quieren levantar y vuelven a atacar, vuelven a tropezar y vuelven a caer. Usted prácticamente tiene un blindaje que ni siquiera el misil más potente en el mundo le puede hacer daño. Porque si el Señor le protege, primero se explota el misil en el aire y no llega y no le alcanza. Alguien quiere accionar contra usted un arma, una pistola, va a jalar el gatillo y no va a salir la bala. Se va a atorar. Va a hacer una brujería contra usted y la brujería no le va a funcionar. Es más, se arriesga a que el mismo Señor sea el que haga que le caiga esa brujería a esa persona que hizo una brujería contra usted. No porque usted lo esté deseando o lo esté pidiendo. El Señor se encarga. Por eso dice la Biblia, mía es la venganza, yo daré su pago.
no nos manda a nosotros a pedir venganza. Él se encarga de ejecutar esa venganza. Y claro, por supuesto, estos malignos, estos angustiadores y estos enemigos también van a utilizar a seres humanos. Pero ¿qué hay detrás de estos seres humanos? Que ahí están los malignos, que ahí están los angustiadores y ahí están sus enemigos. Y entonces decía el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Mire, mi hermano y mi hermana, aunque se levante un ejército de demonios contra usted, un ejército, si usted quiere, innumerable contra usted, usted no temerá, porque usted sabe en quién ha creído. Usted sabe que Él es su luz. Usted sabe que Él es su Salvador. Usted sabe que Él es la fortaleza de su vida. Por lo mismo, no temerá su corazón. Y luego decía el salmista, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Qué lindo, qué precioso. Pero ¿de dónde venía esta confianza? ¿Será que un cristiano va a tener ese nivel de confianza si es un cristiano tibio, frío? Un cristiano que nunca busca a Dios, alguien que nunca tiene comunión con Dios, que de cuando en cuando lo hace, que de cuando en cuando lee la palabra o escucha la palabra, que de cuando en cuando toma un tiempo para alabar y adorar al Señor, que no recibe del Señor luz, que no recibe del Señor salvación, que no recibe del Señor fortaleza. ¿Será que va a tener ese nivel de confianza? La respuesta es N-O, no. Será un cristiano, una cristiana llena de temores. El salmista dice, aunque un ejército acampe contra mí. Un ejército. Dice, no temerá mi corazón. Pero si es un cristiano que no hace lo que hacía el salmista, ay, mi hermano y mi hermana, un chucho le ladra y se llena de pánico. Así de simple. Un ratoncito por ahí en el terrado de la casa y él siente que se le metieron los ladrones a la casa. Y se mete bajo la cama. Mira pasar a una persona frente a su casa que voltea a ver hacia su casa y lo primero que piensan, de plano son secuestradores, de plano aquí, de plano allá, me van a hacer daño, y se llena de pánico. Tiene temor de malas noticias. Tiene temor de enfermarse, tiene temor de que le secuestren, tiene dinero y no disfruta su dinero porque tiene miedo a que lo van a secuestrar y que lo que ha ganado se va a ir para pagar un rescate. Tiene miedo de que lo extorsionen, tiene miedo a perder su dinero, tiene miedo de que fracase su negocio. Está lleno de temores, lleno de miedo. No ofrenda, no diezma porque piensa que el Señor le está pidiendo para quitarle, sin saber que el Señor le pide para darle. Y se llena de miedo, miedo a la pobreza, miedo a la miseria, miedo a la bancarrota, miedo al fracaso. No puede decir como decía David, yo estaré confiado. Usted puede decir eso solamente si Jehová es su luz, si Él es su Salvador y si Él es la fortaleza de su vida. Solamente. Así que es importante que podamos buscar su presencia todos los días.
Y el verso 4, mire qué lindo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los domingos de mi vida. Así dice, ¿no? El verso 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los domingos de mi vida. Todos los viernes y todos los domingos. ¿Verdad que no dice así, mi hermana, mi hermano? Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cuántos días? Todos los días de mi vida. Por eso a mí me preocupan los pastores que una vez a la semana pastorean a sus ovejas, 2 o 3 por mucho. 3 veces a la semana, miércoles, viernes y domingo. ¿Y qué pasa con los otros 4 días? Que se mueran de hambre, que se las coma el lobo, que se desnutran, que les dé inanición, que se enfermen. Es algo de todos los días, todos los días. Y dése cuenta cómo es la tecnología, mi hermana, mi hermano. Gracias a Dios y a la tecnología que Él ha permitido que el hombre tenga, podemos hacer de una reunión virtual una casa de Dios. Porque la Biblia dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Acá nos estamos congregando. Acá es una asamblea, aquí es una reunión. Aquí todos estamos escuchando la prédica en este momento. Cuando se trata de orar, todos estamos orando. Y entonces el salmista decía, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Todos los días de su vida usted tiene que tener un altar encendido al Señor. Todos los días de su vida usted tiene que tener comunión. Todos los días de su vida usted tiene que hacer de su sala, de su alcoba, una casa de Dios, un lugar para encontrarse con el Señor. Y decía el salmista, ¿para qué? Todos los días de su vida, ¿para qué estar en la presencia del Señor? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y mire qué promesa más linda. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. O sea, usted tranquila y tranquilo, que si usted está buscando al Señor, viene el mal y el mismo Señor le esconderá en su presencia. Dice, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y podemos seguir leyendo. Wow, cosas preciosas. Pero lo vamos a dejar hasta aquí. Hasta acá. En este salmo donde dice, una cosa he demandado a Jehová. El salmista está dejando por escrito que él buscaba la presencia del Señor. Que la presencia del Señor es lo más apreciado en su vida. Y ese es el llamado de Dios, mi hermano y mi hermana. Que busquemos su rostro. Y los que hacemos eso esforzándonos por permanecer en la santidad y en la presencia de Dios. Los que nos esforzamos por hacer eso.
tenemos la garantía de que no importa qué tan difícil sea la prueba que pueda venir, el Señor nunca nos va a desamparar. Su bondad, sus bendiciones, sus promesas están para aquellos que han hecho de Él su luz, su salvación y su fortaleza. Vamos a orar, mis hermanas, mis hermanos, en este momento. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu infinita misericordia. Mi alma te alaba, mi alma te adora, mi alma te bendice. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres grande, porque para siempre es tu amor, tu bondad y misericordia. Yo te ruego, oh Señor, Padre Santo, que nos ayudes a que día con día recibamos la luz de tu palabra. Que día con día tengamos comunión contigo, Señor, quien eres nuestro Salvador. Y que día con día nos fortalezcamos en ti, mi Señor amado. Oh Señor, si hacemos estas tres cosas, el temor no nos va a apresar. No tendremos temor de los malignos, de los angustiadores, de los enemigos. No tendremos temor, porque sabemos que ellos tropezarán y caerán. Señor, diga mi hermana y mi hermano, yo declaro que cuando se juntan contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, para causarme daño, ellos van a tropezar y van a caer. Ellos tropiezan y caen. Ellos tropiezan y caen. Ellos tropiezan y caen. Porque tú eres mi luz, porque tú eres mi salvación, porque tú eres la fortaleza de mi vida. Gracias, Señor, por este mensaje de tu palabra. Padre Dios, yo te ruego que quede en cada vida, en cada mente y en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.